Saludos a todos. Yo soy Emir Moros Adams y al día de hoy vamos a tener un programa que yo denominé La tragedia que desnuda el poder, un Estado incapaz de ayudar, pero obsesionado con controlar. Eh, Como han visto en mis programas, yo trato de compartir mi conocimiento tanto de relaciones internacionales como de ciencias políticas, utilizando los términos más sencillos y comprensibles para la mayoría. Entonces mi enfoque va más hacia el tema científico, pero definitivamente en medio de estas tragedias es muy difícil centrarse solo en el tema científico, político, académico, porque tocan sentimientos, emociones, y yo creo que este programa va a estar sí, afectado por este tema de las emociones, aunque trataré de focalizarme en el tema de la transición democrática en Venezuela y los elementos que aporta mi libro que está a la venta en Amazon, Transición de Estado Capturado. El día de ayer, en ese primer programa sobre el terremoto de Venezuela, yo decía que el terremoto no solo sacudió los edificios, sino que mostró el colapso operativo del gobierno venezolano y del Estado. Hoy quiero ir más profundo porque el problema no es solamente lo que se cayó, el problema es lo que ya estaba destruido antes del terremoto. Y comienzo con tal vez una anécdota, con una conversación que tuve anoche con mi amigo Israel, eh, y me llamó mucho la atención porque él me decía algo que muchos chavistas repiten como una especie de mecanismo de defensa frente a lo que yo considero que es la claridad que tienen respecto de la pésima actuación del gobierno venezolano, de la mediocre actuación. Entonces, como una especie de mecanismo de defensa, me dice Israel, Emir, pero esto no es nuevo. El país siempre ha sido así. Y la verdad que otro amigo chavista también, con otros eventos del pasado, me ha dicho lo mismo respecto de las expropiaciones, respecto de la extorsión, respecto de la injusticia en el sector judicial. Y los dos coinciden en ese argumento, vamos a decir, defensivo, de que estos fenómenos no son nuevos, el país siempre ha sido así, antes de los chavistas no había equipos en defensa civil, eh, y aunque los hubiera habido, igual no se podía haber hecho mucho para salvar las vidas. Y yo creo que ahí eh, eh, no podía quedarme callado y no puedo quedarme callado porque realmente hay muchas personas, yo creo que algunas personas comparten ese pensamiento de que esto no es nuevo, pero sí lo es, porque nosotros no podemos confundir entre un país imperfecto y un país destruido. Antes de Chávez había un país imperfecto, con muchos problemas, pobreza, corrupción, pero había un país con sus imperfecciones. Hasta cierto punto muchas instituciones funcionaban. Pero lo que hay después de 27 años de maldición chavista es un país destruido. Antes había corrupción, había desorden, improvisación, burocracia y falla. Eso es innegable. Pero no había un Estado desmantelado. Habían, podemos decir que habían capacidades hasta cierto punto limitadas. Había hospitales que más o menos funcionaban, había policía, había rescatistas. Eh, pero ya después de estas más de casi 3 décadas de gobierno chavista, definitivamente lo que hay es un país destruido. Entonces, el Estado pasó de un Estado con fallas a un Estado demolido. Y es duro tener que asumirlo. Y también es necesario concientizarse sobre esto. O sea, no podemos absolver o no podemos, vamos a decir, perdonar al gobierno que terminó de destruir lo que quedaba. No podemos, estas personas no pueden respaldarse en que esto antes era así. ¿Por qué no? Y yo creo que hay un ejemplo, pero súper práctico o súper evidente, que tiene que ver
con el deslave de 1999 en La Guaira también. Y eso ocurrió apenas Chávez llegó al poder. Y la tragedia fue inmensa, se perdieron miles de vidas, pero la realidad es que como apenas estaba comenzando el gobierno de Chávez, todavía quedaba una estructura mínima de Estado. ¿Que fue suficiente? No, no fue suficiente. ¿Hubo errores? Sí hubo errores. Por supuesto que la magnitud de la tragedia superó las capacidades, pero sin embargo se salvaron muchísimas vidas. Había instituciones, había equipos, había mandos operativos, había cuerpos de rescate y había capacidad de coordinación. Y eso no se puede borrar de la historia, eso está allí. En Vargas hubo dolor, destrucción, caos y muerte, pero también habían bomberos con sus carros de bomberos, habían ambulancias, había defensa civil, había hospitales con mayores capacidades de respuesta, había fuerzas armadas con capacidad logística, helicópteros, radio. ¿Dónde están las fuerzas armadas en este evento, en esta tragedia, en este terremoto? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Y yo creo que ahí es donde yo he empezado mi programa tratando, no de excusar, pero de por lo menos explicar que este programa, aparte del aporte en ciencias, eh, en el tema político, también tiene que ver con el tema de la frustración, el sentimiento y la rabia que se siente frente a este tipo de eventos que afectan la vida de cientos de miles de personas y que afecta a muchas familias por las muertes. Y terminamos cayendo en el punto de que una cosa es un estado imperfecto y otra cosa es un estado desmantelado. Entonces, decir que siempre fue así no es cierto. Lo que nosotros estamos viendo es el resultado de una destrucción sistemática de las instituciones de Venezuela. El chavismo, por supuesto, no heredó un estado perfecto, heredó un estado con problemas, pero va a heredar, porque al final esta pesadilla se va a acabar. Nos va a dejar un estado completamente destruido, porque los chavistas colonizaron, saquearon, ideologizaron el país, subordinaron todo el partido, destruyeron las capacidades técnicas y todo el Estado se convirtió en un cascarón vacío, donde antes habían bomberos, donde antes había policía, donde antes había defensa civil y redes de respuesta. ¿Qué hay hoy? Propaganda, control político, abandono, represión y miedo. Eso es lo que hay. Entonces, aquí caemos en que, por supuesto, un terremoto no se puede prevenir. Puede haber unas reacciones tempranas que salvan muchas vidas. Pero entonces, si bien la naturaleza golpea, la ausencia de instituciones también matan y posiblemente en este caso en particular el terremoto matan más o permiten o conllevan a la muerte de muchas personas por la lentitud y por la inacción. ¿Eh? Entonces, esta tragedia desnuda algo más grave que la emergencia misma. Muestra que un Estado es incapaz de ayudar, pero no pierde su interés o su política de control, esa obsesión que tienen por el control. Son incapaces de rescatar personas, pero rápidamente administran la narrativa y salen en la televisión vestidos de rescate y dando discursos con los que no se salvan vidas. Discursos estúpidos, porque de verdad que yo me siento, y ahí voy al tema emocional, yo me siento frustrado y a la vez decepcionado y triste de lo que veo en términos de política en Venezuela. Los chavistas son una basura, son una partida de delincuentes, hasta brutos. Pero la oposición es la contraparte, son iguales, son tan incompetentes, tan mediocres. Yo no veo a ninguno de estos opositores, líderes de los opositores, haciendo absolutamente nada en esto, callados, cuando ellos son la alternativa para tratar de salvar vidas y de coordinar. No se ve, no se ve. O sea, y yo les digo, yo estoy en las redes, en YouTube, en X, y yo no veo a esta gente. No veo, no los veo diciendo nada. Cuando este es un momento
una oportunidad para que, que ellos cohesionen a la sociedad, articulen a la sociedad y presenten respuesta. Están silenciados. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? Entonces tienes un Estado tan destruido que complementa, vamos a decir, la labor destructiva del terremoto y de esta tragedia. Este terremoto no creó el desastre del Estado venezolano. Lo que logró el terremoto y la tragedia es simplemente hacer visible lo que es el gobierno venezolano y lo que es el Estado venezolano. Por supuesto que todos llevamos años padeciendo los errores y las mismas políticas del gobierno, pero ya esto es el límite. El terremoto nos mostró a nosotros en minutos lo que llevamos años padeciendo. Un país, un Estado, un gobierno que tiene instituciones que lo único que tienen son nombres, que cada rato le están cambiando los nombres. Sellos, discursos, pero la esencia funcional de las instituciones, que es proteger al ciudadano, ya eso no existe. Ya eso no existe. Entonces, vamos a entrar ahora al tema central del programa, porque la tragedia no terminó cuando dejó de moverse la tierra en Caracas, en La Guaira, en las zonas afectadas, sino que comenzó una segunda fase de la tragedia, la respuesta del poder, la respuesta del gobierno. Y esa respuesta nos permite ver con muchísima claridad lo que es el desarrollo de mi libro Transición de Estado Capturado. Venezuela no enfrenta solamente un Estado ineficiente, autoritario, corrupto. Si ese fuese el problema, bueno, cambiamos los ministros y todo está bien, ¿no? Aquí lo que estamos es en presencia de un Estado capturado, donde las instituciones todas están capturadas y están trabajando y funcionan solamente para proteger al gobierno y a la cúpula y al poder. No están para nada funcionando o diseñados para proteger al ciudadano. Entonces significa que las instituciones ya no funcionan para proteger al ciudadano, sino para proteger al poder. El aparato, los aparatos represivos del Estado, la policía, los cuerpos de seguridad, los órganos judiciales, las redes económicas, todas están terminando como un mecanismo de autoprotección para el gobierno. Aquí no preguntan cómo salvar más vidas, preguntan cómo controlar. Estoy seguro que si yo estuviera en una reunión de esas, lo que viera, en vez de preguntar cómo vamos a salvar a la gente, la discusión debe estar allí. ¿Cómo controlamos la narrativa? ¿Cómo controlamos la escena? ¿Cómo impedimos que otros actores políticos o de la sociedad civil tengan protagonismo? ¿Mm? ¿Y cómo evitamos que la magnitud de este desastre del terremoto muestre o revele la magnitud de la destrucción del aparato y de las instituciones venezolanas? Ese es el miedo que tiene en el gobierno. No les importa si se muere la gente o están tapiadas las personas. Lamentablemente, esta gente lo único que piensa es, y discúlpenme el francés, y les dije por eso, me excusé al inicio, que este programa iba a ser distinto. Yo me imagino a esta gente piensa, ¿cómo carajo nos vamos a salvar de esta vaina? ¿Cómo vamos a salir nosotros de este problema cuando no servimos para un carajo y no tenemos cómo resolver? Esa, les aseguro que es la discusión en las reuniones de alto nivel en Venezuela. ¿Ve? Porque ya el terremoto no mostró solamente las grietas en los edificios, mostró las grietas del Estado. ¿Ve? Como les dije, mi programa trata sobre la ciencia, trata sobre ciencia política, trata sobre el desarrollo teórico de mi libro La transición de Estado capturado. Y este terremoto es una muestra empírica de la transición de Estado capturado. Ya el problema venezolano no puede reducirse o limitarse a quien gobierna. El problema está en cómo funciona el Estado. O en todo caso, cómo no funciona el gobierno, cómo no funciona el Estado. Porque aquí es todo muy evidente. Las instituciones ya no sirven al ciudadano, sino que sirven a una estructura de poder. ¿Eh? Entonces, ya se nota en una emergencia porque las ambulancias no llegan, los hospitales no funcionan, la defensa civil no coordina. Y entonces la sociedad y los ciudadanos comunes son los que tienen que empezar
a participar como los actores, vamos a poner así, de forma aislada, donde ya son los rescatistas, los bomberos, los médicos, los que transportan los heridos, y donde la sociedad civil empieza a coordinar y organizar una respuesta que no da el Estado, porque el Estado está en otra tarea, el gobierno está en otra tarea, administrar políticamente la ayuda. Entonces, este terremoto convirtió mi teoría institucional en una imagen muy concreta. Lo que el libro llama Estado capturado aparece en las calles de La Guaira, aparece en las calles de Caracas, donde instituciones existen formalmente con su nombre, pero que funcionalmente no existen para proteger al ciudadano. Operativamente fallan, pero políticamente controlan. Aquí no es un tema solo de mala gestión, estamos en presencia de una captura institucional. Porque bueno, el gobierno está funcionando mal, pero no, esto es mucho más profundo. Esto es un tema de captura del Estado. ¿Por qué? Porque la mala gestión ocurre cuando una institución quiere, quiere cumplir su función, pero falla por incompetencia, por falta de recursos o por una mala gestión administrativa. Pero en este caso, la captura institucional es mucho más profunda, porque ocurre cuando la institución deja de actuar hacia su función natural y comienza a operar según incentivos de preservación de poder. Entonces no es mala gestión, es que simplemente la actuación no está en función de resolver el problema, el terremoto, los heridos, los muertos. Está en función de cómo preservar, cómo mantenerse en el poder en medio de esta crisis que representa este terremoto. Por ejemplo, la policía o los cuerpos de seguridad. Un cuerpo de seguridad capturado no pregunta cómo protejo al ciudadano. Pregunta o se pregunta cómo controlo este territorio, cómo no pierdo control sobre este territorio. ¿Eh? Una administración capturada no pregunta cómo facilito la ayuda internacional o del ciudadano común, sino cómo regulo la ayuda y cómo regulo a quien ayuda. Y en el tema comunicacional, un aparato comunicacional capturado no pregunta primero cómo debo informar, pregunta cómo mantengo la narrativa oficial, o sea, transmitir el mensaje que yo quiero, no el mensaje de la realidad que existe. Por otro lado, una estructura judicial capturada no pregunta cómo proteger los derechos. Aquí pregunta cómo valido las decisiones de poder, cómo apoyo yo la narrativa y las decisiones o cómo justifico desde el punto de vista normativo y judicial lo que está haciendo el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso en particular, en este tema del terremoto y las actuaciones? Cómo la sociedad civil está tratando de llenar lo que es un vacío del gobierno y del Estado. Aquí no solamente faltaron ambulancias, bomberos, maquinarias, desorden. Vimos ciudadanos tratando de ayudar con sus propias manos. Pero aquí la realidad lo que nos está mostrando es cómo la sociedad civil está tratando de llenar un vacío del Estado. Pero peor aún, lo que vemos del lado del gobierno es que no está tratando de ayudar, está tratando de controlar. Y esa es la segunda parte de esta tragedia. Un Estado funcional ayuda, tiene sus recursos y trata de resolver, pero trata de ayudar a los que están tratando de colaborar. En este caso no. En este caso no. El Estado capturado y el gobierno capturado filtra, regula, sospecha, condiciona e incluso bloquea la ayuda. El Estado funcional organiza los voluntarios. ¿Qué está pasando en el caso de Venezuela? El Estado capturado, el gobierno capturado, teme a los voluntarios y por lo tanto sabotea esas gestiones. El Estado funcional protege a los ciudadanos. En el Estado capturado, el gobierno capturado, el Estado lo que busca es proteger
su narrativa. Al final, todo es un tema discursivo de manipulación de información. Y esto lo vemos, pero patéticamente, realmente da asco. Por ejemplo, los voluntarios, miles de voluntarios que están tratando de ayudar con el tema del terremoto. Y la respuesta del gobierno, en lugar de facilitar y coordinar y organizar estas ayudas, lo que ha hecho es una cosa increíble. Es que todas las personas que desean ayudar en el terremoto tienen que ir al Poliedro de Caracas, ¿ok?, a registrarse para que el gobierno les dé una credencial con QR. QR. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? El orden, el orden disfrazado de control. Esto no les interesa organizar, ordenar. Esto les interesa controlar, porque eso es lo que han hecho por años. Eso es lo que han hecho por años. Y ahí vuelvo otra vez a mi conversación con Israel anoche, donde yo le decía que eso estaba muy mal, que el gobierno tratara de limitar las ayudas de la sociedad civil y de los ciudadanos comunes. Y él me decía, no, 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 Emir, está muy bien que el gobierno limite el acceso a las zonas afectadas, porque en una emergencia tiene que haber orden. ¿Ves? Yo estoy de acuerdo que en principio tiene que haber orden. ¿Mm? Tiene que haber coordinación. Pero una cosa es coordinar para salvar vidas, ¿ok? Y otra muy distinta es bloquear y someter las ayudas al control político. Porque al final esto se termina transformando en una burla. Y es una burla. Yo he visto mensajes, posts de personas que están formadas en los temas de rescate y los han hecho ir al Poliedro de Caracas, atendidos por los milancianos, por el grupo este de pobres que el gobierno compra y silencia con una bolsa CLAP. Y cuando las personas llegan allá, la respuesta es, se cayó el sistema con el cual los acreditan y la gente, venga mañana, venga mañana. La cosa es asquerosa y ofensiva. Y yo les digo, o sea, yo estoy tratando de limitarme en el lenguaje porque no me caracterizo por decir groserías y más sobre todo por respeto a ustedes que me ven. Pero es que las palabras que me llegan a la mente son fuertes, son fuertes. Espérate al sistema, que el sistema funcione, se cayó el sistema, no te puedo ayudar. No vayas a ayudar, ven mañana, ven mañana. Ahí la vaina es, o el asunto está, es que ahí no se están muriendo ni los hijos ni las familias de los malparidos hijos de putas del gobierno. Ahí se está muriendo la gente normal. Ahí se está muriendo el ciudadano común. ¿Ves? Entonces ahí, esto del orden, el orden no es control. Y es una burla. Es una nueva burla, porque esta gente definitivamente lo que han hecho en los últimos años es burlarse del pueblo. Es burlarse del pueblo. Esos discursos que queremos a los pobres. ¿Qué chavista del gobierno es pobre? Todos son una partida de ladrones y de ratas. Todos son millonarios. Todos son millonarios. Los únicos que están pasando trabajo y hambre son los pendejos del país, los pobres. No hay un solo chavista del gobierno que no sea millonario, cuando eran unas ratas que vivían en la calle. Entonces, el Estado capturado, ¿cómo funciona? ¿O cómo está funcionando? ¿Cómo no resuelve, no controla? No resuelve, pero controla, mejor dicho. No rescata, pero registra. No tiene ambulancia, pero si tú quieres ir a ayudar, te pide un carnet, te pide un código QR. No hay capacidad operativa para salvar a las personas que están heridas o rescatar los cuerpos de los muertos en los edificios, pero sí tienen la capacidad de impedir que tú, ciudadano común, que tú, voluntario, lo hagas, porque te tratan de limitar. O sea, es que definitivamente da asco, da asco. Y yo definitivamente, el programa de hoy, yo dije, pero tengo que tratar de ver cómo me controlo para no ser tan ácido. Pero es que esto escapa más allá o sea, está fuera de los límites de lo que yo puedo controlar en términos emotivos. Pues yo,
Yo me considero un científico social, pero es que las emociones en este caso, en este terremoto, y sobre todo por la injusticia y las cosas que se están viendo, no me permiten quedarme callado. ¿Eh? Entonces, el problema no es limitar el acceso por razones técnicas. Aquí el tema es el control, el control que termina sustituyendo la respuesta, porque si una zona es peligrosa, se establece un perímetro, se crean puntos de acopio, se abren corredores humanitarios, pero aquí lo que se está generando es un filtro político, hay actos, mire, y definitivamente aquí tiene que haber una cantidad de responsables que van a terminar y deben terminar pagando o con cárcel o con juicios, porque estas actuaciones del gobierno tienen consecuencias judiciales y tienen consecuencias jurídicas. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, esos alcaldes que sabotean los centros de acopio o que se roban los recursos que se están enviando desde afuera o que está recogiendo la misma población en los pueblos, eso es un crimen, eso es un delito. Eso es un delito. Y por lo tanto, deberían ser enjuiciados y si tienen que ir para la cárcel, tienen que ir a la cárcel. Porque no es un tema aislado. Yo he visto actuaciones de alcaldes y no porque, ay, que alguien lo dijo. No, yo los he visto. Yo lo he visto. Creo que el de Mérida es uno. Que dice que no pueden haber centros de acopio, sino los que ellos determinen. Que si ellos ven personas en las plazas, me imagino que les van a quitar los recursos. Entonces, eso tiene para mí, tiene que tener una consecuencia, tiene que tener un castigo. También vi otro del caso de una general eh, que es la jefa de los bomberos del estado Miranda, de arriba de los Teques, que tiene una cantidad de efectivos a su disposición y mandó tal vez el 1% de los mismos. La pregunta es, o sea, ¿cuál es su objetivo? Aquí tiene que haber investigaciones porque definitivamente Venezuela necesita justicia. Y esa justicia va a llegar. Y esa justicia va a llegar. Porque alguien el día de mañana va a investigar por qué, por qué se actuó de la manera que se actuó. O mejor dicho, por qué no se actuó. Y eso tiene que tener una consecuencia. Porque aquí el problema es que el gobierno y estos alcalduchos y estas generales y estos generales lo que no quieren es perder el control de la escena y la narrativa. ¿Por qué? Porque estas actuaciones, si son de 20 Venezuela, le dan legitimidad a ese partido y le dan legitimidad a esos dirigentes frente a una sociedad. Y eso es lo que no se quiere. Y eso es lo que no se quiere. Ahora el tema, y ahí yo daría una recomendación, aquí hay que saturar esta vaina. ¿Qué significa saturar? Que no puede ser solamente 20 Venezuela el que está organizando esto. Los restos de Acción Democrática, partido que ya yo no sé si es chavista o no es chavista, los demás, Primero Justicia, todos tienen que organizarse y participar a ver cómo va a ser el gobierno para limitar los centros de acopio y la actuación, porque ya no es solo un partido. Tú vas a tener que estar lidiando con 20, 30 centros de acopio y yo ahí sí que supongo yo que los recursos del gobierno no van a dar para tanto, porque aquí el tema es, no quieren notoriedad, no quieren que se resalte, no quieren que se construya una legitimidad de actores diferentes a los del gobierno. ¿Por qué? Porque quien organiza demuestra liderazgo. Estos no quieren competencia en el liderazgo. Los líderes son ellos. Estos no quieren que se organice porque la organización demuestra capacidad. Capacidad frente a la incapacidad y la mediocridad de este gobierno. ¿No? Quien distribuye alimentos y ayuda. ¿Qué demuestra? Demuestra liderazgo, demuestra presencia. Presencia que no hay del gobierno. No hay. Y esta legitimidad no autorizada es peligrosa. Y aquí el problema es que el gobierno sabe que está debilitado con el tema de la tutela de los Estados Unidos y lo que menos quiere es perder legitimidad y perder fuerza. ¿Y qué le queda? Controlar. Y yo estoy seguro que a punto estamos de que haya represión.
Estamos a punto de que haya represión. Es difícil, porque el gobierno prefiere una ayuda menos eficiente, pero controlada, antes que una ayuda eficiente, pero autónoma. Porque los que quedan mal son ellos. Pero es que aquí no hay manera que queden bien. No hay manera. Aquí no hay propaganda, aquí no hay discursos baratos, aquí no hay engaño. Aquí la realidad los está avasallando, porque los muertos están ahí. Están ahí en la calle que ni siquiera los recogen. Aquí no se puede tapar la realidad con discursos baratos y mediocres. Aquí estamos ante una realidad que es evidente, es evidente. Y el que queda con responsabilidad es el gobierno, porque es un gobierno inútil, un gobierno incapaz y un gobierno que definitivamente tiene que ser cambiado. Hay que salir de esta basura. ¿Hasta cuándo? La arquitectura de captura durante una emergencia. En mi libro explico que la captura del Estado no depende únicamente del líder, depende de las relaciones institucionales, de los incentivos, de los mecanismos de autoprotección. Y vemos entonces que la captura, y aquí regresamos a la parte central de mi libro, la captura coercitiva aparece con controles de acceso para la ayuda, alcabalas, restricciones, la militarización y el uso político de la seguridad, que en lugar de ayudar, lo que trata es de entorpecer y sabotear la ayuda y el voluntariado. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el objetivo final? Porque puede ser que al final estos quieran decir, bueno, toda la ayuda internacional lo que hizo fue que muriera más venezolanos. No, aquí la responsabilidad completa es del gobierno. La captura administrativa, que aparece como una burocracia activa, absurda, los permisos, los controles, los filtros y la ausencia de protocolos claros, como esta cosa vaya a registrarse al poliedro de Caracas. Le vamos a entregar un código QR. Mira, que yo estoy casi seguro que ni las computadoras sirven ni las impresoras sirven. Entonces todo eso es un show para salir diciendo en la televisión, hemos logrado construir en el Poliedro de Caracas un sitio para que los voluntarios se unan. No, eso no está hecho para que haya orden. Eso está hecho para sabotear, para profundizar la crisis. Porque esta gente se beneficia de las crisis. Se acordarán de mí que van a ver que estas ayudas internacionales, si no se canalizan directamente por ONG o por algún partido opositor, esa vaina se la van a robar. Porque eso es lo que son los chavistas, una partida de ladrones, oportunistas. Basta que vean la más mínima oportunidad para que se roben las cosas. En los saqueos, la policía, la Guardia Nacional son participantes, bueno, es lo que se ve en los videos. Yo vi, y lo dije ayer, en dos policías motorizados, Policía Nacional Bolivariana, transportando un televisor o algo que me imagino que quién sabe dónde lo habrán encontrado. Y vi también una fotografía de funcionarios montando neveras en camionetas. Es que son una partida de ratas y de delincuentes. Tú esa vaina hay que disolverla. ¿Ah? Yo les digo, es terrible, pero es una maldición. El chavismo es una maldición. Es una vaina que vino a destruir a Venezuela. Ya está bueno de esta gente, ¿vale? Ya está bueno. Es que ni siquiera el dolor del pueblo respeta. Y lo digo con propiedad. Las morgues. Las morgues están saturadas, los hospitales están saturados. Y ustedes pueden creer que usted tiene que pagar en la morgue para que le entreguen el cuerpo de su familiar fallecido. Y esto no es que yo lo conseguí en TikTok, que lo vi en Instagram. No, señores. Antes de esto, ya era una práctica común que en la morgue cobraran para entregarte tu muerto. Hasta $3,000. Todos esos funcionarios deberían estar presos. Y yo les voy a decir una cosa. Yo espero algún día poder estar en el Congreso de Venezuela y yo voy a promover una ley de pena de muerte en Venezuela. Porque hay ratas que hay que definitivamente eliminar después de un juicio. Después de un juicio.
Como hay en los Estados Unidos pena de muerte, como hay en China en China hay pena de muerte. Yo viví 8 años en China. Y funcionarios del gobierno corruptos los fusilan, señores. Los fusilan. Y eso yo creo que hasta cierto punto ha limitado estos temas de corrupción en China. Y hay muchos países donde existe pena de muerte. Porque yo sí creo que es necesario. Sobre todo en unos tiempos tan conflictivos, tan difíciles. Hay crímenes que definitivamente merecen la pena de muerte. Crímenes atroces, asesinatos atroces. Esta cosa de la morgue. Eso es otro nivel de ratas. Y como les estoy diciendo, o sea, yo lo conozco porque tengo una persona que tuvo que pagar para que le entregaran el muerto en la morgue. No con este caso del terremoto, mucho antes. Pero ahorita se está repitiendo lo mismo. O sea, la degradación moral que trajo el chavismo ha sido tan profunda que desvirtuó y acabó con los valores y la moralidad del venezolano. Hay que ser una basura de ser humano para buscar beneficiarse con la tragedia y el dolor de otro ser humano. Es que tienes que ser una escoria. Y lo son. Porque como dicen en Venezuela, estos están haciendo su agosto. ¿Sí? Lo normal en un estado sano es que una morgue en medio de una emergencia como esta actúe con orden, con dignidad, con rapidez y sobre todo con humanidad. Pero no. Aquí lo que estás viendo es una, un estado y una institución, al final que la morgue es una, donde la muerte se termina transformando en un trámite que genera presión, que genera pago, que genera extorsión y que enriquece a una partida de delincuentes. Aquí entonces el drama de este terremoto es que el dolor, el drama no termina con la muerte de la víctima, sino con el padecer del esposo, del padre o del familiar. Es algo de verdad enfermo, enfermo. Y después eso nos lleva, en ese mismo tema de la moralidad del venezolano, a los temas de los saqueos, donde una sociedad que ha tenido como ejemplo a los delincuentes del gobierno, porque eso se transforma en un ejemplo. La sociedad, una buena parte de la sociedad, termina emulando lo que ve en el liderazgo. Ustedes ven, por ejemplo, en Inglaterra, una señora clase media toma su té y trata de ser refinada porque tenía el ejemplo de la reina. Ese es como un ejemplo a seguir en términos de comportamiento, de cívica y de moralidad. En el caso venezolano, ¿qué vemos? Delincuentes. Delincuentes. Entonces, si yo veo que estos que están arriba son multimillonarios robando, violando la ley, ¿qué hace un policía común? Un guardia nacional común. Bueno, si él lo hace, yo también lo hago. Entonces, frente a este tema de los saqueos, ¿cuál es la actuación policial? Posiblemente lleguen no para poner orden, sino para terminar de robarse lo que queda. Porque es que así actúan. Entonces, el saqueo ya no es solamente un síntoma de un vacío estatal, sino el colapso de la autoridad legítima y la oportunidad también para delinquir y beneficiarse de la pérdida de otro ser humano, el dueño de esa tienda o de ese local. Es impresionante y ahora abordo otro punto de mi libro que tiene que ver con la cohesión defensiva y que, vamos a decir, que engloba algunas de las ideas que he estado transmitiendo, que es que el sistema o el gobierno se cierra para autoprotegerse. Es como tratando de sintetizarse, eh, que la cohesión defensiva explica por qué los actores integrados dentro de esta arquitectura de captura tienden a protegerse mutuamente cuando perciben una amenaza. Entonces ya tú no tienes una institución que está actuando para protegerse a él, su grupo y al gobierno, sino que son todas. Y eso genera un aumento exponencial de la capacidad y del poder. ¿Ve?
Aquí el sistema se está autoprotegiendo, sobre todo a nivel reputacional. Por eso quieren controlar la narrativa, quieren controlar las noticias, quieren controlar quienes entran a las zonas del desastre, porque este tipo de tragedias lo que hacen es desnudar al Estado. ¿Por qué? Porque la realidad muestra que el Estado no puede proteger a la sociedad, no puede proteger a los ciudadanos. Lo que puede exhibir es la corrupción, el abandono, la incompetencia, la falta de inversión de infraestructura y de equipo. Y puede mostrar, por otro lado, que las redes comunitarias, las redes privadas, civiles, los otros partidos, los partidos de la oposición, pueden ser más eficaces a la hora de aportar soluciones. Y frente a eso, ¿qué hace la arquitectura de gobierno? Bueno, controlar la información, limitar los accesos, administrar las imágenes, buscan centralizar las donaciones con dos motivos, y ahí sí lo digo abiertamente. Tomarse la foto cuando estén repartiendo las donaciones y robarse una parte y venderla, porque lo han hecho. Yo no estoy aquí afirmando cosas que son de conocimiento de todo el mundo. Regularlos y van a terminar criminalizando los rumores. Ya yo vi la actuación de unos policías, de una Guardia Nacional, que querían detener a alguien que estaba filmando lo que estaba pasando, porque no les interesa que la gente conozca. Entonces, el rol de los militares lo que están es militarizando los espacios, pero militarizando los espacios no para que ayuden, sino para evitar o que otros ayuden, o que otros graben, o que salga y se divulgue información. Yo estoy seguro que en 1999, cuando el deslave, sí hubo una actuación seria del ejército. En este caso no se ve. La militarización ahorita es para buscar controlar, no para buscar ayudar. Y yo te digo, estos temas tienen que replantearnos a nosotros la existencia de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Costa Rica no tiene ejército. ¿De verdad conviene que Venezuela siga teniendo un ejército o esta partida de delincuentes con uniforme? Esta partida de ladrones con uniforme. Si son unos inútiles, si no están haciendo nada en pro del país. Nosotros tenemos 2.000 generales. Creo que tenemos 2.000 generales. Y creo que por lo bajito cada general tiene 5 escoltas, 5 soldados. 5 soldados por 2.000 generales son 10.000 funcionarios. ¿Ustedes qué piensan? 10.000, imagínense 10.000 funcionarios, 10.000 soldados desplegados en La Guaira ayudando. Creo que sería muy útil. Pero no, hay que proteger, hay que cuidar a los generales para evitar que los mismos ladrones que ellos han apoyado el día de mañana vengan y les roben las casas o los hieran. Y aquí, ya para ir cerrando, este es un momento crítico para Venezuela y para el gobierno, porque aquí hay un tema de indignación nacional y de rabia y de frustración que yo estoy tratando de manejarla y de transmitírselas de una forma ecuánime y educada, pero que no, eso no es lo que se está viendo en muchos lados. O sea, la rabia, la frustración está en unos niveles muy elevados que puede llevar en algún momento a violencia, a violencia. La gente está realmente molesta. Hay una indignación nacional frente a la actuación del Estado, frente a la actuación del gobierno. Porque aquí hay un tema de moralidad. El país está llegando a un punto de saturación emocional. Imagínense tú cómo se sentía una persona que se le murió toda su familia y es incapaz de sacarlo debajo de los restos de un edificio porque no hay funcionarios, porque no hay equipos, porque no hay nada. ¿Cómo drena ese sentimiento Ustedes saben que el ser humano, eso se llama pérdida, la pérdida. Frente a la pérdida hay una cantidad de emociones que se viven. Tristeza, frustración, pero hay una etapa donde es rabia. Y el problema aquí es cómo canaliza la rabia ese ser humano, con quién la paga, cómo la drena. Y esto es un problema para el gobierno. Esto es un problema para el gobierno porque esta vaina nunca se había visto. ¿Cómo carajo va a ser el gobierno para controlar?
esa rabia que puede transformarse en violencia hacia ellos, hacia ellos. Porque yo quisiera saber qué piensa ese ser humano que acaba de perder su familia y ni siquiera la puede tratar de sacar porque no hay recursos, porque el Estado no funciona. ¿Hacia dónde va a drenar esa rabia? Porque la gente está frustrada y hay una rabia acumulada. Hay una rabia acumulada. Es difícil. Yo pienso que esta tragedia, este terremoto, va a acelerar muchísimo los tiempos de la transición democrática en Venezuela. Esto puede representar un fuerte empuje hacia la caída definitiva del gobierno. Esto es explosivo. Esto es explosivo, por supuesto. Nosotros tenemos que ver cuál es el rol de los Estados Unidos, pero yo creo que eh, aquí los Estados Unidos van a evaluar con detenimiento lo que está pasando en Venezuela y el gobierno venezolano y las capacidades del gobierno. Porque para bien o para mal, en este caso hay muchos funcionarios de muchos países viendo la realidad. Y eso está llegando a Washington. Las cosas que se están robando, de las cosas que han llegado. Esos informes van a llegar al presidente Trump. Me imagino que van a pensar y a Marco Rubio. Ya, pero estos son los que nosotros, con los que nosotros estamos contando. ¿Cómo que están tratando de reconstruir un país y nosotros enviamos ayuda y se la roban? ¿Ves? Entonces, yo creo que es un momento crítico en la vida de Venezuela y nuevamente otro llamado a la oposición, a los líderes en la oposición. Asuman su rol, asuman su trabajo, organicen, difundan, trabajen por salvar a los venezolanos, por salvar a todas las víctimas de este terremoto. Y el mensaje nuevamente a Washington. Señores, manden a alguien a Washington a hablar. María Corina Machado. Alguien tiene que venir a hablar con Marco Rubio, alguien tiene que hablar con el presidente Trump y transmitirle el mismo mensaje que les he estado diciendo. Venezuela sin instituciones, lo único que va a hacer es exportar crisis al mundo y a Estados Unidos. Porque este terremoto dejó y va a dejar sin casa a decenas de miles de familias que no van a tener ni siquiera dónde vivir. ¿Qué puede significar eso para la seguridad de los Estados Unidos? O para los países vecinos, un nuevo flujo migratorio. O sea, aquí el mensaje tiene que ser eso, señores. Venezuela no les sirve a ustedes sin instituciones. No les sirve. No vas a ganar lo que aspira a ganar. El crimen transnacional, los malandros van a volver a salir. La inestabilidad energética, corrupción, dependencia humanitaria. Esto es un desastre. Y también va a representar una oportunidad para las potencias competidoras de los Estados Unidos. Porque escriban, yo viví 8 años en China. China va a ayudar, si es que no está ayudando ya. No solo con ayuda humanitaria, de víveres, medicina. Posiblemente va a enviar funcionarios para evaluar los daños y ayudar a la reconstrucción. Los rusos. Entonces, yo creo que el mensaje nuevamente para los Estados Unidos, a Estados Unidos le conviene una Venezuela reconstruida institucionalmente. Y no porque ellos sean buenos, no por altruismo, no por romanticismo democrático, ni por caridad. Interés estratégico. Interés estratégico. Ellos quieren y tienen unos intereses que yo definí el día de ayer o que yo mencioné el día de ayer. Con un Estado destruido, con un gobierno capturado, no van a conseguir absolutamente nada. No van a conseguir. Entonces, bueno, yo quiero terminar este programa reiterando mi mensaje de solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas, pero también con este tema que es la oportunidad de la reconstrucción del país, de la reconstrucción de Venezuela. Nosotros empezamos la maldición chavista con el deslave de Vargas. Y yo quiero pensar, yo quiero soñar que nosotros vamos a acabar, Venezuela va a finalizar ese capítulo negro de la vida, que es la maldición chavista, con esta tragedia. Que esta sangre que se ha derramado limpie
y dé la oportunidad para la reconstrucción y el camino que merece Venezuela sin estos delincuentes y sin estas ratas. Bueno, es todo por hoy. Espero sus comentarios y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.